Málaga. Bueno, pues como les venía anunciando, ya estamos de vuelta en nuestra programación local, en Es la Mañana de Málaga de Es Radio, y estamos, bueno, pues con nuestro debate habitual de los martes, esta vez en clave Málaga Capital, y para ello vamos a contar en nuestro estudio con Abelino Barrionuevo, concejal de Seguridad del Partido Popular en el Consistorio malagueño. Muy buenas tardes, gracias Abelino, de nuevo otra vez por aquí. Muy buenas tardes, bien hallado. Muchas gracias por venir, como siempre. Y también a uno que ya es un fijo de nuestras tertulias, a Efraín Campos, el coordinador local de Izquierda Unida en Málaga Capital. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí intentando sacar adelante este debate, que seguro que lo vamos a disfrutar, y además, sobre todo porque ha venido Yolanda, porque además Yolanda es de las que, en fin, no sé cómo decirlo, pero es la que genera polémica. En fin, Yolanda Gómez, viceportavoz de Vox en el Ayuntamiento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, de eso se trata, ¿no? Hombre, para eso estamos aquí. De hecho, Vox nació como un partido precisamente desencantado, ¿no?, con la política, y precisamente estamos para levantar la voz. Yo voy a decir una cosa, y estamos en modo amigo, ¿eh? Le llaman Agustina de Aragón, pero no solo los míos, no solo los míos, es verdad. No puedo creer que mi mote haya llegado a la oficina del Partido Popular. A mí me ha llegado también. Incluso lo suyo, A mí me ha llegado también el mote y no estoy todo el día en el ayuntamiento, o sea que bueno, pues, en fin, pues vamos a ver cómo se merece la ciudadanía, ¿no? Y además, cuando viene Paco Pomares, os enzarzáis siempre, es tremendo, ¿no? Así que, bueno, vamos con los temas que nos ocupan hoy, y hoy vamos a hablar en materia de vivienda y también en materia de movilidad. Hace unos días La Opinión de Málaga publicaba que el precio de la vivienda en Málaga escalaba un nuevo récord y que ya es un 80% más alto que hace 10 años. El alza en los últimos 12 meses es del 12,3% según el Ministerio de Vivienda, que sitúa el coste medio actual en 2.614 euros el metro cuadrado. Así que, haciendo una cuenta rápida, yo que soy de letras, 100 metros pues serían 261.000 euros aproximadamente. Es un precio, desde luego, elevado cuando es la media. O sea, habrá algo un poquito por debajo y otras que están muy por encima. Así que preocupante en todo caso. Me gustaría comentarlo con vosotros, y también con esa dificultad que tienen, ¿no? Cada vez, sobre todo, quizá lo más preocupante son las parejas jóvenes, ¿no? Que pues para llegar a emanciparse, a irse a vivir juntos, pues tienen que destinar el 50% de su renta, ya sea al alquiler o a la hipoteca. Así que vamos a comentarlo. ¿Quién quiere empezar? Podéis levantar la mano. Bueno, sí. Yo no, que luego me llaman Agustina de Aragón. No. Sí, es verdad que bueno, pues todo. Sabemos que se está encareciendo la vivienda, pero no solo la vivienda, otros productos, incluso productos de primera necesidad. Es verdad que es algo que no solo pasa en la ciudad de Málaga. Ahí se decía en el informe que hay capitales como San Sebastián, Valencia, Barcelona, donde el precio de la vivienda ha subido incluso más que en la ciudad de Málaga. Es verdad que hay 17 capitales que están en ese top, y una de ellas es la ciudad de Málaga, también fruto de ese desarrollo, pero también no hay que olvidar que al final los constructores y los promotores pues tienen el suelo más caro porque todo se ha encarecido, los seguros sociales, se subió el salario mínimo y por tanto los sueldos son más elevados, las cotizaciones a la seguridad social son más elevadas. Es decir, y los materiales también son más caros. Efectivamente. Nosotros, de hecho, dentro del ayuntamiento ha habido concursos en donde se adjudicaron empresas determinadas, realización de determinadas obras, y que han renunciado. ¿Por qué? Porque después, con relación a la guerra de Ucrania, se empezaron a disparar los precios, principalmente del acero, y bueno, pues no les salían los cuentos. Entonces, al final, está muy bien que la gente, que se suba los sueldos, está muy bien las cotizaciones de la seguridad social. La luz se ha encarecido muchísimo, y eso lo hemos vivido en la hostelería, que prestando el mismo servicio
ellos han tenido que sea la factura de la luz, pues pasaban a lo mejor de 3.000 a 6.000 euros la subida de la luz, y eso al final repercute en el usuario, en el consumidor, en este caso, bueno, por los que compran la vivienda, ¿no? Bueno, y en eso hay que ir trabajando, yo creo que hay que fomentar el que haya más suelo donde se pueda construir, porque esto es la oferta y la demanda. Haber mucha demanda y poca oferta de suelo, pues lógicamente eso hace que se encarezca, ¿no? Pero en eso estaba trabajando el ayuntamiento, en ese plan de vivienda con más de 8.900 viviendas que ya está empezando a ejecutar, y en eso seguiremos trabajando. Bueno, pues si os parece, vamos en el sentido de la aguja del reloj, vamos a pasar con Efraín. Y bueno, también destacaba la opinión que el preocupante escenario en el que nos vemos, digamos que añade la necesidad de que, bueno, pues una pareja tenga que ahorrar hasta 52.000 euros para la entrada en el caso de la compra, ¿no? 52.000 euros es pues bastante complicado ahorrarlos en el panorama actual. Siempre ha sido complicado, pero ahora más. Sí, bueno, es imposible. No es que sea complicado, es que es imposible. Como no vivas con tus padres y tal, es imposible. Una pareja de 20 y tantos años que está pensando en tener hijos. Yo tuve hijos con 29 años. Es un afortunado, vamos. Mis hijas con 29 años no van a poder. Lo sé, porque no van a poder. No está en esa. A ver, creo que hay un problema de concepto, y por eso no terminamos de ponernos de acuerdo los tres que estamos aquí. Siendo cierto lo que dice Abelino, se ha encarecido, ¿no?, en los materiales, que es verdad que cuesta más la luz y tal, pero entonces eso no debería repercutir en las viviendas de segunda mano. Las viviendas de segunda mano también vienen subiendo, no solo las de nueva construcción, las de segunda mano también vienen subiendo, y eso tiene que ver con una concepción de la vivienda como mercancía. Por mucho que hagamos vivienda, y está bien que hagamos, porque es necesario, ¿no?, según estamos entendiendo, por mucho que hagamos vivienda, siempre va a seguir subiendo el precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque la vivienda no deja de ser un bien, el suelo, la vivienda no deja de ser un bien escaso. Entonces siempre va a haber necesidad. Cuanto menos escaso sea, menos se encarecerá. Pero es que no se encarecerá. Pero es que yo quiero seguir viviendo en El Palo. Si ahora haces casa en El Palo, va a haber un montón de gente que se va a intentar quedar. Todos los expulsados de esa zona van a intentar venir aquí. No vamos a poder cubrir eso. No, es imposible. O sea, que tienes que hacer vivienda en El Palo y en lo aledaño al Palo. Te hablo del Palo como ejemplo, allí, sí, obviamente. Lo que quiero decir es que hay... lo planteaban Adam Smith, el primer liberal. Adam Smith planteaba que el tema de la vivienda tenía que estar separado de cualquier análisis económico que se dé con otros productos. Si yo fabrico móviles, si fabrico más móviles, los puedo hacer más baratos, porque puedes seguir fabricando móviles. Vivienda no podemos construir ilimitadamente, porque hay una zona muy concreta donde puedes construir. A mí no me vale irme a Villanueva del Rosario, porque quiero seguir viviendo aquí. Quiero seguir viviendo en Málaga. Entre Villanueva del Rosario y Málaga capital hay municipios aledaños, ¿no? Que Está bien, tampoco me quiero ir a Casa Bermeja. Tampoco me quiero ir al Rincón. Pero hay zonas como Jazmín que se está desarrollando. Tú que has hablado de Málaga en la parte de Jazmín, sabes que además que se hizo vivienda pública para jóvenes menores de 35 años y a un precio de 180.000 euros la vivienda. Entonces, bueno, no hace falta irse fuera del término municipal. En la zona, el distrito Z, toda la parte de expansión, es verdad que hay zonas de expansión. Campanilla es una zona de expansión, Teatino hacia la universidad, la ampliación de la universidad es una zona de expansión. Todo lo que era la antigua fábrica de Intelorce es una es una zona de expansión. Es decir, dentro de Málaga todavía afortunadamente hay suelo suficiente para ir creciendo. Lo que pasa es que la burocracia es muy lenta. ¿Y qué está pasando con eso? Que precisamente los autóctonos de Málaga se van desplazando a esas zonas exteriores, y zonas como El Palo, el centro, se quedan en manos de viviendas de alquiler turístico, con lo cual estamos sufriendo un proceso de expulsión. En el centro ni niños ya, no hay familias viviendo. Pero yo te digo, alguna vez hemos sacado este tema en debates antes, como siempre, en debates antes. En el pleno. Es decir, nadie puede vivir, es decir, si la gente pretende que recién casado puedas vivir en la Malagueta, donde a lo mejor familiares o personas viven después de 40 años de trabajo, es imposible. Yo
cuando cada uno en sus precios. Es decir, sabemos que para comprarte una casa necesitas tener ahorrado el 30%, pero no ahora y hace, créeme, 20 y pico años que me casé, porque al final tú tienes que pagar, el banco te da el 80% del valor de tasación y después además tienes que tener el 10% para los gastos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, de hablar también, de los impuestos, es decir, que también las administraciones se nutren de ello, ¿no? Entonces, que antes la vivienda eran de 200.000, pues tú tenías que pagar el 30% de esos 200.000. Que ahora vale 300.000, pues tendrás que pagar el 30% de esos. Con una simple diferencia, y es que antes de 200.000 pues me representaba un 30% del sueldo, y ahora, como ha comentado al inicio de la noticia, representa un 50%, con lo cual se me hace mucho más complicado. Pero que eso... Siempre, vamos, créeme que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, en la época de mis padres, que somos familia numerosa, somos 5 hermanos y había un solo sueldo, afortunadamente ya la mujer se ha incorporado al mercado laboral, cosa que desgraciadamente hasta en épocas antiguas no era así. Y bueno, a pesar, pues tenían los pisos que se hacían en cooperativa. Me acuerdo que yo vivo en un piso de cooperativa de la Diputación. Y bueno, pues el precio eran 6 millones de euros y en comparación al sueldo, de pesetas. Pues, millones de euros. Todavía no hemos llegado. El patrimonio que me quedaría a mí el día de mañana, que no voy a ver nada, pero bueno, 6 millones de pesetas. Y eso en el monte de tu sueldo, pues a lo mejor era un 30%. Es cierto, pero no de ahora, incluso de antes. Hoy en día o la mitad del sueldo de uno lo destinas a pagar una vivienda, pero no de esta situación del año 2025. Te estoy hablando de temas de hace ya mucho tiempo, sin perjuicio de este estado de la crisis. Entonces, yo creo que lo más importante es que haya mucha oferta que cubra la demanda, que haya ayudas, lógicamente, y que se haga vivienda pública, donde aquellas personas más vulnerables tengan derecho al acceso a esa vivienda, dándoles las máximas facilidades. Y en eso, y hay una serie de medidas, porque incluso a la OCU, tengo aquí el número, dice, aumento de número de viviendas de alquiler social. Premiar alquileres privados, ¿no? Facilitar la posibilidad de... Aquí tengo una serie de medidas que dice incluso la OCU, ¿no? Recuperación en caso de impago. Hace falta en toda España, 600.000 viviendas. Promover alquileres privados. Bueno, pues todo ese tipo de medidas va a hacer que haya más ofertas y que cubra esa demanda. Esto al final es oferta y demanda y bueno, pues hace falta vivienda y en eso ya te digo que desde el ayuntamiento, no siendo su competencia, porque son con una competencia impropia, venimos trabajando. También es verdad que por parte del gobierno central, yo eso siempre lo he dicho, el suelo es algo que encarece. Coño, no tenemos el suelo de la Sareb, y tú y yo de esto también hemos hablado, sí. El suelo de la Sareb, que era ese suelo del Banco Malo que habíamos rescatado entre todos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese suelo de la Sareb que tiene el gobierno central, que lo ponga a disposición de los ayuntamientos y que nosotros construiremos vivienda pública, pero si no tenemos si tenemos el suelo, pues a lo mejor ese suelo corresponde al 40% del valor de la vivienda, como corresponde cualquier suelo. Vale, te hago una enmienda a eso que dices, estando de acuerdo, y sería que se quede como vivienda pública, que no haya una transferencia de suelo público después a rentas privadas, que después se pueda vender. Totalmente de acuerdo. Es decir, que si tú vas a utilizar un suelo público, será, por supuesto, para vivienda pública. Yo en eso totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues vamos a escuchar a Yolanda sobre este tema. A mí la verdad que lo que me parece, y voy a decir una generalidad, pero no sé qué pensaréis, pero que el mayor especulador en vivienda es el Estado en general. Ojo, no estoy diciendo el Estado central, sino el Estado en general. Todas sus administraciones cobran algún tipo de impuesto y pienso que a lo mejor en la primera vivienda, sobre todo si hablamos de viviendas de un valor quizá más bajo y de personas con unas rentas más bajas, pues quizá no se debería cobrar según qué impuestos. Es verdad que ya hay algunas reducciones, pero aún así
a lo mejor para esa primera vivienda en personas que no llegan no deberían pagar un solo impuesto al Estado, porque al final es que el Estado recauda mucho de esto. Y Efraín me mira así porque dice, claro, yo es que a mí prefiero subir los impuestos ya. Ahora en mi turno te contesto. Bueno, le vamos a dar la palabra a Yolanda. Bueno, yo creo que voy a ser un poco más clara en este aspecto, ¿no? Porque veo que se están intentando lanzar balones fuera a la hora de buscar la causa del problema de acceso a la vivienda. Vamos a distinguir entre vivienda libre y vivienda de protección oficial o vivienda social, vivienda asequible. El problema de la vivienda social y la vivienda asequible es que durante décadas no se ha construido vivienda porque ha habido que pagarle la fiesta al Partido Popular y al Partido Socialista en todas las administraciones, en la estatal en su competencia, en la Junta de Andalucía la suya y en el Ayuntamiento la suya. Y ha habido que pagarle la fiesta, y lo digo porque tenemos el caso de los ERES, tenemos la estructura socialista que se montó en la Junta de Andalucía y que el Partido Popular ha mantenido, porque la ha mantenido exactamente tal cual estaba, ha aumentado los altos cargos y también el sueldo en un 25% a esos altos cargos. Entonces, todo ese dinero se podía haber destinado a hacer vivienda de protección oficial. Dinero había. El problema es que ha habido que pagar la fiesta al bipartidismo. Eso con respecto a la vivienda social. Y con respecto a la vivienda libre es un problema de oferta y demanda. Y tenemos un plan general de ordenación urbana que creo que la noticia ha salido hoy, tu compañera, la señora Casero, ha dicho que quiere exprimir el antiguo Plan General de Ordenación Urbana y que todavía no hay que hacer un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, yendo en contra de las declaraciones del alcalde que ya nos hizo caso, porque nosotros lo venimos proponiendo en cada pleno, y es que Málaga necesita un nuevo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la lista, a la Ley de Impulso del Territorio de Andalucía promulgada en 2022 y que ha sido una revolución muy mejorable, pero ha sido una revolución. ¿Por qué? Porque suelo hay, como bien ha dicho Abelino, efectivamente en Puerto de la Torre, en Campanilla. ¿Qué problema hay? Que esos suelos no se están agilizando, que la reparcelación está tardando 10 años. Y adaptar el PGO a la lista significaría eliminar la maraña de normas urbanísticas que hay. Tramitar los suelos, la agilización de los suelos, tramitarlos a la mitad de años. El aumento de la declaración responsable en detrimento de la licencia urbanística que está tardando más de un año. Hacer un cambio de uso con facilidad, el aumento de la edificabilidad y aumentar la competencia de los ayuntamientos. Es decir, que tenemos la herramienta clave para aumentar la oferta de vivienda en Málaga capital, y esa herramienta clave no se está usando por parte del Partido Popular. Y voy más allá. También hay otros problemas añadidos y otros factores que influyen, como por ejemplo el aumento de la población desde 2014 hasta la actualidad en 30.000 habitantes en Málaga capital. También el éxodo que ha habido de las zonas rurales a las capitales. Ese aumento de la demanda no ha ido de un aumento de la oferta. Y también tengo que hablar de un aumento de la inmigración ilegal de estos 2 últimos años en 2,5 millones de inmigrantes ilegales, que también afecta a todo nuestro servicio, al acceso a la vivienda y a todo. Y el último tema, que lo han puesto también de relieve, es el poder adquisitivo que tiene la gente. Es decir, es que hoy día no hay poder adquisitivo, porque en una nómina se están pagando aumentos de las cotizaciones sociales, que eso lo paga el empresario. Se están aumentando los autónomos con el voto a favor de PP y PSOE. Hoy día los autónomos pagan más que hace 4 años. Y ese aumento de cotizaciones sociales, de la inflación, del aumento de la cesta de la compra, hace que haya menor dinero disponible, y eso influye en el acceso a la vivienda. Bueno, yo te diré que, por ejemplo, ahora mismo, como noticia de hoy, el Ayuntamiento adjudica la realización de proyectos para la construcción de viviendas protegidas en la avenida de la Rosaleda. Dentro de su plan ya está construyendo 3.500 viviendas. El Ayuntamiento ha construido en la época de Paco de la Torre más de 5.000 viviendas, cosa que no era de su competencia, era competencia autonómica de la antigua Junta de Andalucía. En el tema, yo sinceramente te voy a decir que se ha construido vivienda pública. Está el Instituto Municipal de la Vivienda, que no solo construye, sino que después en alquiler también compra para la gente que lo necesita. Yo sinceramente también te voy a decir una cosa. Y a mí me duele, sinceramente. Cuando nosotros en una época anterior hemos necesitado ir a trabajar fuera de España, lo hemos trabajado en Alemania, hemos trabajado en Sudamérica. Haciendo la cola de espera y con un contrato de trabajo, claro que sí. Hemos trabajado en muchos sitios, ¿vale? Y por tanto, hombre, toda persona que viene a trabajar,
que sean inmigrantes para buscarse un futuro. Es que los propios inmigrantes que entran y hacen la cola de espera son los primeros afectados por aquella inmigración ilegal que no hace la cola de espera y que no viene con un contrato de trabajo. Tampoco hay que Entonces no estamos hablando de inmigración, estamos hablando de inmigración ilegal. Nosotros queremos inmigración ordenada. Como todo. Y el que venga aquí, venga con sus papeles, con una orden, sabiendo cuáles son sus antecedentes y con un trabajo. Entonces estamos de acuerdo, Abelino. Pero los 2 millones y pico, en España yo te digo que no hay 2 millones y pico. Se han regularizado hace poco 1 millón de inmigrantes por parte del Partido Socialista con el beneplácito del Partido Popular. Que no hay 2 millones y pico, que la gente puede buscar un futuro mejor como nosotros nos buscamos en un futuro. Nadie está hablando de eso, una época. Es que siempre cuando hablamos de falta de vivienda. Estamos hablando de un drama. Han fallecido 10.000 inmigrantes en el paso del Atlántico precisamente por apoyar a las mafias. Cuando hablamos de delincuencia, cuando hablamos de falta de vivienda, que queréis criminalizarlo, yo no te voy a decir que traemos lo bueno y lo malo. Como en todo, siempre habrá gente buena y gente mala, como lo mismo que trae el turismo y trae otros temas. Hay españoles buenos y españoles sí, pero que fomentar el efecto llamada no es la solución, porque hay 10.000 personas que han muerto en el Atlántico como consecuencia de eso. Esto pasa aquí, esto es un tema a nivel europeo, España es una ciudad, es un país fronterizo, pero lo mismo pasa en Grecia, en Italia y en otros muchos países. Ha sido es solo un apunte, hombre, porque en Italia sigue habiendo el mismo número de inmigrantes, pero no se reconocen y están trabajando en condiciones de semiesclavitud, como pasa en algunos sitios de aquí en España. Porque precisamente los condenamos a eso. Podemos a una vida precaria. Podemos hablar. Yo te digo, hombre, yo que me parte del humanismo cristiano, soy católico y creyente. Jesucristo el primer comunista. Pues no te digo, yo no estoy tan de acuerdo, pero hombre, me duele un poco. Me ha encantado. Yo precisamente porque soy católica, a mí me duele que mueran personas en el paso del Atlántico como consecuencia de ese efecto llamada por no traer a la gente de manera ordenada. Hay un compañero en el palo. Yo en esto quería decir una cosa muy breve, y ahora, Efraín. Pues es que tenemos unas oficinas que se llaman oficinas de empleo, si no me equivoco. Yo las llamaría más bien oficinas de desempleo, ¿no? Porque uno va allí a sellar el paro y fin. O sea, no te buscan un puesto de trabajo en la vida. Y luego yo una cosa que no comprendo es porque en este país no pasa, por ejemplo, como en Alemania o en Italia, que cuando una persona, el Estado le busca un empleo y rechaza la segunda oferta de empleo, le dice, pues ya no hay... Eso pasa aquí también. Hoy vengo precisamente es que el problema es que no te lo buscan. Ese es el problema. Pero si te lo encuentran, que creo que funcionan mal. Enrique, vengo precisamente... Pero puedes renunciar 2 veces. O sea, el problema es que haya listas de personas en el paro y después busque gente para la construcción y no la encuentre. Y la hostelería. Ahí es cuando uno dice, o en el campo o en la construcción, uno dice, pero ¿por qué el Estado no busca fuera, pero de forma legal y regularizada, con papeles? Porque si te contratan por 500 euros durante 4 horas y tienes que trabajar 16, pues no quieres cobrar la paga, claro. Mejor cobrar la ayuda y la paga. Pero obviamente, porque es un derecho. Porque es un derecho. Digo que el derecho, el tema del paro es un derecho. Yo en eso, entiendo yo, sinceramente, que se cobra acorde a los convenios, se debe de cobrar acorde en convenio, ahí está la inspección de trabajo para eso los convenios de la hostelería son de los más altos aquí en Málaga, y eso se cumplen en qué nivel. 400, pero en principio y en la construcción ya no es un trabajo como el de antes, ordenar un poco el debate y es un trabajo muy digno. Por ordenar un poquito el debate, lo que me refería es que no criminalicemos a aquellas personas que de forma honrada vienen aquí a buscarse un nuevo futuro. Por supuesto lo único que digo. Eso es lo que queremos. Que habrá gente buena y gente mala, como lo hay en todas las profesiones, e incluso dentro de la nuestra. Bueno, lo que le sangra un poco a la gente es ver que hay gente que viene de fuera. Porque no voy a hablar de Aldana, que también, en fin, que también es español y son de los que meten la mano. Sí, pero quiero decir, hombre, a la gente le sangra ver que hay, en según qué países, tú robas una cartera y vamos, o haces lo más mínimo y patada y al arcén y te vas fuera ya, y aquí no. Aquí una persona reincide, es multireincidente y sigue por aquí, porque según el tipo de delito, bueno, pues se considera que debe ser deportado o no. Ahí eso yo creo que es un problema y eso a la gente le sangra. Claro, lo entiendo, o sea, porque nosotros, claro que obviamente no todo el mundo es malo, ni según de dónde venga siempre es malo. Nadie dice eso. Lo que se dice es el que sea malo a la calle. Porque las leyes no tienen sus consecuencias. Y digo más, y cuando decía Efraín, no, y hay españoles malos. Si los pudiéramos meter en una islita, pues yo lo haría tranquilamente, en una islita todos y fuera de aquí. Pero no se puede.
por desgracia. El proceso de ese discurso que está haciendo es la deshumanización, porque está olvidando que al final estamos tratando con seres humanos. Pues hay gente que ha cometido algún tipo de delito, pues posiblemente. Mira, decía lo que iba a decir antes un compañero del Palo, decía cualquier sitio es bueno para que nazca un paleño. Que puede haber nacido en Senegal y se tiene que poder integrar con normalidad en cualquier sitio donde venga a vivir. Tú sabes lo que están haciendo, en según qué países nórdicos, ¿no? Hay que trabajar, porque si no se crean guetos. Bueno, hablaba de esos guetos, es que hay países nórdicos, creo que era Finlandia en concreto. Hay que venir de fuera a trabajar para integrarse, si no es muy que no permiten claro, que los inmigrantes vayan todos a un mismo barrio y se creen guetos. Suecia era, ¿no? Suecia. Y entonces han aprobado una ley que dice, bueno, pues vale, los van distribuyendo por todos los barrios de la ciudad. Es decir, pero es que aquí lo que ocurre es lo contrario. O sea, al final el territorio es Comanche. Pero es una decisión política, como acaba de decir. Y políticamente estamos decidiendo que se creen guetos. O sea, date una vuelta por los invernaderos de Almería, a ver lo que hay ahí. O date una vuelta por yo creo que más que la distribución en territorio, yo creo que la integración va con el trabajo. Una persona que trabaja se integra en la sociedad. Ojalá. Hombre, una persona que no trabaja, la desgracia que tiene es que para poder comer tiene que delinquir. Claro, o deambular, es que ¿no? hay gente que trabaja y es pobre. O sea, hay gente que está trabajando en Globo, que son sudamericanos, que son colombianos, que están trabajando 18 horas y están cobrando un sueldo de 400 euros. Bueno, pero como decía Abelino, para eso están los convenios, para eso están las inspecciones y están los tribunales de trabajo. Bueno, pues yo creo que Globo lo han demandado porque eran falsos autónomos los que estaban trabajando. Es decir, que al final las leyes están ahí y estamos en un Estado democrático de derecho por ahora, bueno, y veremos a ver si siguen colonizando las instituciones. Y hay que seguir denunciando a muerte, claro que sí. Yo, por volvernos a traer el tema a la vivienda, lo que no se ha hablado de la compraventa de vivienda, de la falta de acceso, pero también hay un problema de acceso a la vivienda en régimen de alquiler. Y precisamente el informe último del Banco de España, que aunque es un informe de parte, por parte del gobierno, pero aún siendo un informe de parte... ¿Sabéis que no ocurría desde la época de Franco que un ministro era ministro por la mañana y por la tarde gobernador del Banco de España? Desde la época de Franco no ocurre, ¿eh? Pluriempleado, ¿no? No, sobre todo que ejemplifica poca neutralidad, quiero decir. En este caso, el ministro Escrivá, ¿no? del órgano en sí. El ministro Escrivá, en este caso. No, exacto. Bueno, pues precisamente ese informe, aunque sea de parte, dice literalmente que desde el año 2020, bueno, que se ha disminuido la oferta del alquiler, ¿vale? Y si lo unimos a otros informes y estudios que hay, justo desde el año 2020, y aquí en Málaga, la Oficina del Derecho a la Vivienda también lo dice, ¿vale? El alquiler se ha hundido en un 56%. Justo coincide con las normativas aplicadas por el gobierno socialcomunista. Hablamos del decreto 2020, el decreto 2020 antidesahucio, que ha sido aprobado por PSOE, Podemos, Bildu, Esquerra, y la ley de vivienda del año 2023. Esas normativas que vulneran y blindan tanto al ocupa ilegal como al inquiocupa, hace que disminuya la oferta de alquiler de larga duración y como consecuencia de ello aumenten los precios del alquiler. Y no es que aumenten, sino que se retraiga directamente, no hay oferta de alquiler de larga duración, porque los propietarios no se atreven y entonces lo alquilan como temporada o turístico. Y si lo alquilas a larga duración, va con unas condiciones, en muchos casos, leoninas. Entonces, por muchas medidas que se propongan para favorecer el alquiler, hasta que no se deroguen estas normativas, cualquier intento pues va a ser no se va a poder apreciar. Es una de las cosas que hemos tratado en otros debates, ¿cierto? Y que hace falta darle seguridad jurídica a los propietarios de los inmuebles a la hora de alquilar, y en caso de impago o ocupación de los mismos hay un procedimiento ágil para poderlo desalojar. Hay muchas personas y personas autónomas que el complemento de su pensión es el alquiler de un inmueble. No es un malvado especulador, ¿eh? Que lo ha hecho con mucho esfuerzo, privándose de muchas cosas, quitándose en veraneo, y bueno, pues al final que tú lo alquiles con buena fe y tengas a alguien que no te pague o te lo ocupa, mire usted... Se acaba generando en otra persona vulnerable. Al final, mire usted, y que los poderes públicos, incluso algunos poderes públicos o grupos políticos, lo defiéndame usted, la caridad, hágalo usted con su casa de Galapagar o hágalo usted con sus pisitos que tenga por ahí, pero no con los pisos de un humilde jubilado que tiene su casa. Al final el Estado está trasladando un problema que existe en España, que es de la vivienda, lo está trasladando a los propietarios, y eso no puede ser. A ver, hay un proceso, todo este proceso empieza en el 97 con la liberalización del suelo que hace el gobierno de Aznar. Se empieza a crecer mogollón la especulación y llegamos a la burbuja de 2008.
¿no? Eso lo tenemos claro y explota la burbuja y todo se va al carajo. Iba a decir Pero otra cosa. no es por la liberación del suelo, es un problema financiero. Es No, por no, los préstamos y la financiación acabo que estaban dando los por encima bancos, del valor pero es del que eso precio de la tenía que ver vivienda. con un proceso de liberalización del suelo que hace también que se construya más y, curiosamente, con todo ese tipo de construcción no bajan los precios, ni del alquiler ni de la compra, sino que cada vez suben más. Porque los precios estaban inflados, porque los bancos daban préstamos por importe superior y porque no revisaban los datos del comprador. Yo he visto compradores que tenían un papel de soy ama de casa y cobro 400 euros y darle el banco una hipoteca. ¿Y entonces qué ha pasado? ¿Y dónde están esas casas ahora mismo? En manos de los grandes tenedores que están especulando con la vivienda. Yo creo que ya eso se ha regularizado. Es decir, hubo una época donde la gente tenía un problema económico para poder acceder a la vivienda. Afortunadamente eso ya ha finalizado. Ese tipo de viviendas porque los bancos no tienen intención de quedarse, los bancos lo que quieren es recuperar su inversión, incluso en muchos casos perdieron. ¿Por qué? Hubo quitas de un 40%, del 50%. Porque entre otras cosas estaba supravalorado la tasación. Al final tú decías, no, vamos a ver, que yo quiero comprar una casa, bueno, pues te lo voy a dar el 100% de la tasación, de ese 30% que entra tal y cual. Y eso lo hemos visto. Sí. Y eso no era un problema financiero por la liberalización del suelo, era porque yo creo que los bancos... que no eran solventes. Que los que tienen que hacer el análisis de riesgo no lo hicieron. Mire usted, a usted lo hicieron porque se querían quedar con esa vivienda y de hecho es lo que pasa. No creo que se quedará. Hombre, esos precios... lo estoy diciendo muy a lo bruto, pero al final, claro, te quedas con la vivienda y el piso que me ha costado 100.000 euros hoy, dentro de 10 años me cuesta 400.000. He multiplicado por 2 mi capital, lo que tengo encima. Pero cuando explotó ahí todo el mundo perdió, cuando explotó... Hubo gente que ganó muchísimo. En el año 2008, aunque Zapatero no reconociera esa crisis hasta 2 años después. Las crisis, el que tiene mucho dinero efectivo aprovecha y compra barato. Claro. Si compra barato, vende caro. Y ojo que en esa crisis el problema también es que Zapatero no reconoció la crisis, la estuvo tapando y se podía haber los brotes verdes con antelación. Que decía Zapatero, ¿no? Sí. Bueno, vamos, si os parece, perdón. Por reconducir la cosa. Por reconducirlo, vamos a hablar de una de esas alternativas que propone el Ayuntamiento de Málaga, los denominados por algunos como mini pisos, otros lo llaman cuchitriles, creo que era Dani Pérez el que lo decía. Curioso porque él no, su partido no, a nivel de vivienda tampoco es que haya hecho gran cosa, pero en cualquier caso la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga valora esa idea que tiene el ayuntamiento de construir pisos de unos 40 metros cuadrados y lo valoran también los constructores, bueno, pues como una forma de abrir la puerta a esas personas jóvenes que de otra manera a lo mejor no pueden conseguir emanciparse, ¿no? La idea del ayuntamiento es bueno, pues pisos de unos 40 metros a unos 10 euros el metro cuadrado. 500 euros de alquiler, serían 45 unas metros. 1.500, 2.000 viviendas, ¿no? Según tengo entendido. Sí, partiendo primero de que hay 20.000 demandantes de vivienda pública, que es solo una persona, gente mayor o gente joven, en el que es algo que ya se viene ejecutando, es decir, que hay pisos y hay estudios donde la gente viene viviendo, incluso no solo por construcción pública, sino también por construcción privada, donde es algo transitorio durante 7 años, donde la gente le dé tiempo, tenga capacidad de ahorrar, pero también de independiziarse. Y en donde muchas veces, y lo que dice la Asociación de Constructores y Promotores, lo importante es la habitabilidad del entorno. Es decir, oye, pues yo prefiero tener un piso de 45 metros y vivir solo, que un piso de 80 y vivir 3. Porque si divido 80 entre 3, seguro que nos toca menos metros al que vive uno con 50. Yo, más que la cuestión cuantitativa, diría que va por la cuestión cualitativa. Es decir, si tú quieres vivir solo, totalmente independiente de tener compañero o no tener, pues creo que es mucho más cómodo. O sea, y además tienes tu intimidad, tienes lo que te hace falta, ¿no? Sin duda. Y no es la única. Es decir, el ayuntamiento... Esta es una alternativa más. Promueve pisos de todo tipo de dimensiones, de 3 dormitorios, de 4, de 2, de 1. Pero en este caso, como hay una demanda importante de personas, más de 20.000 que demandan, que son un único demandante,
pues oye, para hacerlo asequible y de modo temporal, pues es una solución que ya existe y que hay en otras ciudades y no solo en vivienda pública, sino en vivienda privada, ¿no? Yo sabéis que estoy en desacuerdo. ¿No te gustan los pisos de 40 metros? No me gustan. Nada. Yo creo que no es digno para una persona irse a vivir a un piso de 35 metros, perdón. Aparte hay un problema también y es que 35, alrededor de 40. 5 arriba, 5 abajo. Bueno, 40 más o menos. Tampoco que quepa mejor el váter o no, vamos, básicamente. Pues cuando tienes poco espacio ya se agradece 5 metros más. Claro, por eso de que estaba hablando de hacer unas lentejas en la ducha. El problema también es que se está utilizando, o lo que se plantea utilizar, es espacios para equipamiento, para utilizar esto, con lo cual vamos a perder parques infantiles, vamos a perder zonas verdes, vamos a perder equipamiento deportivo, para hacer estos pisos. ¿Y para qué quieres el equipamiento deportivo si no puedes irte a vivir a un sitio, no? Pero yo, como decían aquellos, quiero el pan y la rosa. Quiero los equipamientos deportivos, claro. y quiero las casas. En esta vida, por desgracia, a veces hay que elegir. Yo prefiero tener un sitio donde vivir y no tener el polideportivo al lado. Vuelvo al principio. ¿No? Yo creo que ahora mismo no es un problema de construcción. Creo que lo que hay que hacer es una intervención pública dentro de las casas que están hoy por hoy vacías en Málaga. Y seguramente conseguiríamos más pisos que los que se van a construir. Yo creo que, además, siempre se ha dicho que no hay tanta... Primero, para que haya la vivienda vacía se ponga al mercado, lo primero la gente que tiene una casa tiene que pagar el IBI, tiene que pagar la comunidad, tiene que pagar los mínimos, y la gente, si no la tiene abierta, como segunda, como algo de inversión, otra cosa, que alguien tenga su derecho legítimo a tener una segunda vivienda para su época vacacional, ¿no? Oye, si la ha pagado y la ha ahorrado, pues bienvenido sea. Ahora, el que tenga una vivienda cerrada que podía estar alquilando, pues mire usted, si no lo hace, él está perdiendo dinero porque tiene que pagar el IBI, los seguros de la casa, la comunidad. Te dan dinero, ¿eh? Eso está bien si eres... Y ahora ¿por qué uno no lo alquila? Porque tiene que haber seguridad jurídica. Yo estoy convencido que si hubiera seguridad jurídica, las no muchas casas que pudieran encontrarse en esa situación saldría... Y yo creo que algunas que fueran vacacionales volverían al alquiler residencial por tener una estabilidad en el pago. Pero eso que muchas veces la gente lo valora. Que es Pepito, Juanito, el que tiene esas casas vacías. Hay un montón de viviendas vacías que están en manos de bancos y de grandes tenedores. Un 3% del parque total. ¿Te parece poco? ¿Cuánto vamos a construir mini pisos? ¿Para pero, cuánta gente? Pero el problema va a seguir ahí. De todas maneras, al final los grandes tenedores también ofrecen viviendas en alquiler, no se nos olvide. Pero intentan que no. O sea, la vivienda es la única cosa que incluso teniendo cerrada va subiendo tu valor. Porque tú tienes en tu balance de cuentas que cada día que pasa la vivienda cuesta un poquito más. Sí, pero sí, eso te va a subir estando alquilado o no estando alquilado, con la diferencia que si lo tengo alquilado, claro, pues me está ayudando a sufragar los gastos que tengo. Eso si eres Pepito, si eres el banco Deutsche de su madre, también. Pues, hombre, yo creo que a una persona que decida invertir no se le ocurre comprar una vivienda para dejarla vacía. Porque no estamos hablando de personas. Además, con el riesgo de que te la puedan ocupar, que eso también. Claro, no estamos hablando de vivienda, sino de grandes tenedores. No digo de personas, sino de grandes tenedores. Si eres tú, pues obviamente, o si soy yo, pues yo tengo una vivienda, quiero ponerlo en alquiler. Pero el proceso que se está dando hoy por hoy, o tal y como yo lo veo, es que para una gran empresa le conviene más invertir en vivienda que en economía productiva. ¿Por qué? Porque yo me compro una vivienda y me quito el IRPF de los trabajadores, me quito el impuesto de grandes sociedades, entonces prefiero comprar mi inmueble y tenerlo ahí. Y eso me va incrementando la cuenta de beneficios. Si me meto a hacer móviles, como decía antes, al final tengo que pagar trabajadores, tengo que pagar impuestos de sociedades, tengo que pagar un montón de cosas y preocuparme de un montón de historias. Eso lo tengo ahí. Y que vaya creciendo, que vaya creciendo, que vaya creciendo. Y cuando acabe el año, pues en vez de 100.000 euros tendré 100 millones de euros. Bueno, lo he dicho un poco exagerado. Pero es aún más... Pero si hubiera seguridad jurídica, seguramente el propietario, quien fuera, pues a lo mejor optaría por fórmulas de alquiler con opción a compra, quizá, ¿no? Podría ser posible, pero sin seguridad jurídica... Yo no quiero perder la vivienda. Si es que me va a dar dinero mantenerla, aunque esté cerrada. A medio plazo me va a dar dinero. Pero eso no es la filosofía de la mente de un propietario que busca una segunda vivienda pues para completar su pensión de jubilación. Eso es la gran mayoría, al final. Sí, es la mayoría, estamos hablando de un 96%. Entonces, el problema... El 60% de las viviendas en España están en manos de... ¿Cuánto? El 60%. ¿El 60% del parque? El 60% de las que están que se podrían destinar al alquiler. Sí. No de todas, obviamente. Están en manos de grandes tenedores y grandes empresas.
Yo estoy convencido de que quien tiene, la gente que se dedica a eso está para ganar dinero, y que si tiene un inmueble lo que va es o a venderlo o a alquilarlo, o alquilarlo con una opción a compra. Nadie tiene... Hoy por hoy la vivienda es como el oro, ¿acordáis? Antes, hace muchos años, el oro, compra oro, tú tenlo ahí, que da igual, que al final va a conseguir beneficios. Valor refugio, bueno, sí. No, porque hay que hacer un desembolso importante. Es decir, es que un inversor, es decir, una empresa jamás va a comprar una vivienda para dejarla vacía, desocupada y a ver si sube de valor. Para eso están los fondos de inversión, para eso hay otros productos incluso menos arriesgados. Está pasando. Estamos viendo locales en el centro que están vacíos y que no se ocupan. Pero bueno, los locales es otra historia. Son inmuebles. Los locales al final son empresas y negocios los que tienen. Vemos locales que se están convirtiendo en vivienda en muchos barrios, que también lo hay, que tiene su... En fin, a mí me da mucha pena porque se va perdiendo el comercio de barrio. El comercio de proximidad. Por otro lado, también es verdad que hay personas mayores con problemas de accesibilidad que tienen una escapada. Hablábamos del comercio de proximidad, ¿no? Y bueno, lo vamos a relacionar con la zona de bajas emisiones de Málaga, que bueno, pues Vox precisamente ha planteado, en fin, la ha llevado a los tribunales y vamos a ver, mientras tanto sigue operativa porque no hay medidas cautelares, pero las zonas de baja de emisiones están cayendo a lo largo de España. En Madrid, bueno, por ejemplo, ha sido, en fin, un tribunal ha dicho que no es válida precisamente porque el informe de impacto sobre los negocios no es suficientemente claro, no debe esa zona de baja de emisiones perjudicar a ese tejido productivo, y parece ser que no está debidamente justificado. Y bueno, pues Vox también ha planteado aquí en Málaga esa posibilidad de echarla abajo mediante los tribunales. Habéis presentado una demanda contra esa zona de bajas emisiones, Yolanda, y bueno, no sé qué esperáis, si va a prosperar o no. Hombre, hemos pedido la nulidad porque no se sostiene, y menos en Málaga capital. El informe ambiental que presenta el Ayuntamiento de Málaga, aunque muy deficiente, porque solo se analizan unos puntos y solo durante 4 meses al año, y en esos puntos que se analizan, de las 3 partículas, la Unión Europea habla de 12 partículas, tan solo se analizan 3 partículas. Pues esas 3 partículas, en esos puntos analizados en 4 meses, no se superan los límites de la Unión Europea, que son 40 microgramos. No se superan, y tan solo se superan un punto en el colegio El Monte, que está al lado del Monte Gibralfaro. ¿Qué pasa? Que esa partícula, que es el PM10, puede tener origen de sal marina, origen del polen, y por eso se supera un poco en ese punto. Entonces, el informe medioambiental no se sostiene, y el informe económico ni siquiera se ha presentado. El cómo va a afectar a los autónomos, a las empresas. De hecho, tenemos un caso que vamos a llevar a pleno, y es que, claro, aquí si el vehículo se ha domiciliado antes del 31 de diciembre de 2024 en Málaga capital, no te sanciona, no te multa el Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué ha provocado? Pues que mucha gente domicilie el vehículo en Málaga, que se recaude más en concepto de impuestos de vehículos, y el problema ahora lo tienen los municipios colindantes. Pero claro, los municipios colindantes no son votantes del Partido Popular de Málaga, o sea que el Partido Popular ha sido muy listo. Pero que en ningún caso lo que... Yo si pudiera domiciliar en mi ayuntamiento todos los coches posibles, lo haría. Claro, pero toda esa gente viene, por ejemplo, al campus de Ejido. Vienen al campus de Ejido porque hay una universidad y vienen de municipios diferentes y no saben cómo van a ir, porque tampoco hay transporte público que llegue hasta ahí. Entonces, lo que nosotros vemos es que el afán es totalmente recaudatorio, también de obtención de subvenciones de la Unión Europea, y que la Unión Europea no obliga a implantar las zonas de bajas emisiones, ni menos en el centro, sino que es una medida más para mejorar la calidad del aire, y siempre y cuando sea necesaria, cosa que no se cumple en Málaga. No estoy, independientemente de mi opinión personal, e incluso podría hablar de mi grupo, con respecto a las zonas de bajas emisiones, nosotros siempre lo que estamos obligados a cumplir la ley. Si la ley ahora nos obliga, la cumpliremos, y si mañana hay una ley que no nos obligue, pues la revocaremos. Pero nosotros lo que estamos es en un cumplimiento de una ley nacional que viene una transposición europea, que no solo se lleva en Málaga, sino que se lleva en el resto de las provincias de España mayores de un número de 50.000 habitantes, municipios de más de 50.000 habitantes. Entonces, nosotros que estamos es cumpliendo la ley. Eso por un lado. Después, el tema de ¿qué se ha hecho? Pues mire usted, aquí nosotros, está esa ley nacional que se ha hecho
lógicamente, bueno, pues ese reglamento, que dentro del reglamento de circulación viene, donde cualquier malagueño tenga la antigüedad del vehículo que tenga, cualquier malagueño que viva en Málaga, que tenga la antigüedad del vehículo que tiene, pasando que los vehículos no se hacen eternos, es decir, que cada X tiempo esto tendremos un problema ahora, a lo mejor dentro de 10 años ya había una renovación de la flota y todos tendrán su etiqueta C en adelante. Cualquier vehículo, tenga o no calificación ambiental, ya sea B, C o lo que sea, puede circular por Málaga. Eso que se quede totalmente tranquilo cualquier ciudadano de Málaga. Lo mismo que me pasa a mí cuando he ido a Madrid y he tenido que llevar mi etiqueta y pedir mi autorización, porque cuando voy a un hotel aviso de que me voy a acercar. Pero si se implanta para mejorar la calidad del aire, entonces ¿para qué se implanta si luego todos los malagueños pueden pasar? Esto estáis evidenciando a vosotros mismos. Porque ahora mismo, hombre, después hay una renovación de la flota, que para eso se ha hecho ayudas, se hacen ayudas, para eso se está haciendo una serie de medidas, hombre, porque los coches es un bien perecedero, no nos olvidemos, es decir, que un coche dentro híbrido son unos precios que no todo el mundo puede. Por eso hay subvenciones, la ordenanza se hizo y con unas previsiones del año 2018, con unas previsiones que no se han renovado, es decir, las previsiones eran de que por lo visto se preveía que iba a haber un 27% de coches híbridos en el momento en el que se implantara y un 12% de eléctricos, y al final hay un 0,X% de eléctricos y de híbridos no llega al 10%. En la provincia de Málaga, el dato que yo tengo que es un 1 y pico % los coches que están calificados con etiqueta eco. O sea, muy pocos. Y eso no se ha tenido en cuenta tampoco. Yo tengo mi moto, que tiene 18 años, que lo compré cuando nació uno de mis hijos, por eso sé la edad, y yo no tengo ningún problema para circular por las calles. Eso es cierto, es decir, que la zona de baja emisiones en Málaga capital solo exige ya la etiqueta C, eco o cero a los vehículos que vienen de fuera de la capital de la provincia. Eso es cierto. Pero bueno, también es cierto que limita a esos que vienen de fuera y que tienen vehículos pues de mayor antigüedad. Eso y que cae por su propio peso la evidencia. Si tú la implantas para mejorar la calidad del aire, pero luego dejas pasar a todo el mundo, tú mismo estás diciendo que no la has implantado para mejorar la calidad del aire. Yo cada vez que hablemos de este tema, lo que sí le voy a preguntar a cualquier representante del ayuntamiento es si hay intención de modificar esa normativa, porque si esa normativa se modifica y se le pide a la gente que tenga ya coches con etiqueta eco o cero, estamos haciendo bueno, en fin, no sé cómo calificarlo, pero sería algo... Yo creo que el Ayuntamiento de Málaga, para sus vecinos y sabiendo la situación, pues ya te vuelvo a decir lo mismo, cualquiera puede circular. Circular hoy y ahí está hoy y el reglamento y está, es decir, que ahí porque no hay que yo lo pregunto siempre, no hay previsión de endurecerlo más. No hay previsión. Sería lo suyo. No hay previsión, es decir, aquí todo malagueño que vive en Málaga puede moverse libremente, tenga etiqueta o no tenga etiqueta. Lo mismo que me pasa a mí cuando voy a Madrid. Los de Madrid podrán circular, pero cuando yo me voy a Madrid, salvo que vaya a un hotel y lo comunique, etcétera, pues tengo el acceso restringido, ¿vale? Y es verdad que lo que ahora vemos como un problema, afortunadamente se están poniendo ayudas a la adquisición de ese tipo de vehículos. Hay que fomentar el transporte público. De hecho, el ayuntamiento ha adquirido ahora recientemente 14 autobuses a más eléctrico que van en el bienestar, y te vuelvo a decir lo mismo. Pero nosotros lo hacemos, cumplimos la norma, es decir, yo no voy a decir si estoy a favor o en contra, que tengo mi opinión personal. O sea, que ahora, en contra. No, tengo mi opinión personal. No la diría. No lo digo. Bueno, yo creo que todo el mundo, porque es un tema de sentido cumplimos la norma, ¿no? Yo animaría al ayuntamiento, y además de forma positiva, a que aumentara las frecuencias de según qué líneas para promover el uso del transporte público, que es algo que se sabe que hay líneas que tienen frecuencias de media hora o una hora incluso. Sí, pero si tú cierras al tráfico el centro, lo que hace es que haya más contaminación en las calles aledañas, porque se ha supuesto que todo el mundo va a coger el autobús, pero a lo mejor no. Y luego Trinidad Hernández, la concejala, dijo en unas jornadas que organizó La Opinión de Málaga sobre la zona de bajas emisiones, dijo que, bueno, efectivamente es que en Málaga había buena calidad del aire, pero que también se hacía por contaminación, por ruido, y que el futuro de la zona de bajas emisiones sería un peaje urbano, implantar un peaje urbano en los centros de las ciudades.
Esto es a lo que se viaja. El futuro es que haya un peaje urbano, que haya que pagar por circular por el centro. Estamos en como las grandes ciudades, tenemos un metro estupendo que funciona bien, tenemos autobuses eléctricos que cada vez hacen menos ruidos y contaminan menos. Se está haciendo y se está trabajando por la MT para que haya esas grandes líneas como la 11 que van desde el Palo hacia la universidad, y después estarán las líneas circulares que sabemos la idiosincrasia que tiene Málaga, que en determinados puntos como Parque Clavero, Puerto de la Torre, etcétera, que esos circulares vayan y por el mismo precio te montes en esa lanzadera y el transporte al centro. Bueno, y veremos a ver si, aparte de aumentar la frecuencia de los autobuses, de las líneas de autobús, que estaría muy bien, a ver si llegan los autobuses de la MT, como propone el alcalde, a los municipios vecinos. Sería algo bueno. Vamos a cerrar con Efraín muy rápido, 30 segundos. 30 segundos. Yo estoy a favor del concepto de la zona de bajas emisiones. Creo que no es un problema técnico de cuántos miligramos de tal, sino es un problema ecológico que estamos sufriendo y que hay que hacer, todo el mundo tiene que poner su grano de arena. El gran problema es que no hay un plan intermodal de transporte, de movilidad dentro de la ciudad de Málaga. Entonces, esto, claro, pues a mí me causa un problema si no puedo circular libremente desde el Rincón de la Victoria a Teatino, por medio de la ciudad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este debate en Clave Málaga Capital. Agradeceros a los tres, a Avelino Renuevo del Partido Popular que hayáis venido, también a ti, a Efraín Campos de Izquierda Unida y a Yolanda Gómez